Es un gran honor iniciar de forma pública mi posición en la Escuela de Arquitectura presentando a Juan Herreros. Contar con la presencia de Juan en esta conferencia inaugural es para mí la manera más directa y placentera de invitarlos a explorar una forma de ser arquitecto que sin dudas tendrá y arrojará luz sobre nuestro presente. Al estudiar el cuerpo de trabajo de Juan Herreros, sorprende inmediatamente la naturalidad con la que cada una de las investigaciones que lo atraviesan terminan entrelazándose unas con otras, ofreciendo un hilo conductor que le da sentido a toda su producción. Probablemente esta constelación inmaterial sea su proyecto más ambicioso, aquel que sobrevuela cada una de sus producciones. Me refiero al proyecto de su propia práctica, un proyecto sostenido por casi 40 años que parece insistir sistemáticamente sobre la misma pregunta: ¿qué arquitecto quiero ser? El trabajo de Juan Herreros diluye los límites de las categorías con las que solemos organizar nuestra disciplina. Su producción integra de manera consistente teoría y práctica, expandiendo su alcance hacia la academia y la práctica profesional. Juan es catedrático en la ETSAM y full professor en Columbia, al mismo tiempo que dirige junto a Jens Richter el estudio Herreros. Especulación intelectual y reorganización material son para Juan Herreros actividades simultáneas e indisociables, dos caras de una misma moneda. Juan ha escrito sobre el trabajo de Le Corbusier, Mies van der Rohe, Alejandro de la Sota, Charles y Ray Eames, Cedric Price, Toyo Ito, Lakatos Basal, por nombrar solamente algunos. Y lo ha hecho siempre de manera reveladora, llevando nuestra atención hacia momentos poco explorados, pero con enorme potencial para volverse relevantes en el aquí y ahora. Paradójicamente, este interés por el trabajo de los demás lo vuelve un arquitecto extremadamente libre de filiaciones o ideologías, libre de reivindicaciones generacionales y de homenajes obligados, libre de clichés. Por más contradictorio que pueda parecer, la construcción de esta constelación de casos y autores es el mayor refugio para su propia subjetividad. Es a través de la redescripción del trabajo de los demás cuando mejor logra sintetizar las claves de su propia obra. Juan Herreros entiende la arquitectura como un saber acumulativo, pero sus esfuerzos no se centran exclusivamente en aprovechar el conocimiento de quienes lo antecedieron. La parte más generosa y desinteresada de su trabajo radica en el compromiso que establece hacia el futuro. Puedo afirmarles con plena conciencia que su práctica tiene la capacidad de continuar en el trabajo de los demás, que se sigue construyendo a través de los proyectos de otros arquitectos alrededor del mundo, y que, en este sentido, su trabajo completa el ciclo más ambicioso que podríamos imaginar, recordándonos la importancia de cultivar espacios como en el que ahora nos encontramos. Para Juan, contar con una práctica activa es la clave para establecer un compromiso estrecho con las contradicciones del presente, con nuestro día a día, forzándolo de esta manera a revisar periódicamente las teorías que estructuran su punto de vista. El propio devenir del mundo es para Juan Herreros el mejor lubricante para actualizar y poner en movimiento el conocimiento disciplinar. Esta forma de ser arquitecto expande significativamente el campo de acción tradicional. Juan Herreros construye museos y es curador de exposiciones. Escribe libros y edifica plantas de reciclaje. Levanta torres y dirige tesis doctorales. Dicta talleres de proyecto y proyecta espacios educativos. Construye viviendas y habita el mundo con curiosidad y compromiso. Práctica especulativa es el título de la conferencia que presenciaremos esta noche. Preparémonos entonces para recibir un nuevo destilado entre arquitectura y mundo. Por favor, acompáñenme a darle una gran bienvenida a Juan. Pero sí me gustaría hacer una pequeña alusión a este título de la práctica especulativa, que es en cierto modo un reclamo para defender que la arquitectura como actividad es una síntesis, o la entiendo como una síntesis entre
pragmatismo y poética. En cierto modo, creo que somos técnicos, pero también somos animales sociales e ideológicos, y entiendo que se nos reclama el realizar esas piruetas, ¿no?, entre las ideas y la realidad, entre la necesidad de construir un mundo mejor y de participar en su elaboración. Creo que en las aulas, también en mi estudio, se escucha continuamente la pregunta: ¿qué queremos hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Hacia dónde vamos? Más allá, o intentando superar siempre el límite de la mera resolución de un problema proyectual o de un programa. Desde la elección de qué concurso se realiza hasta la transformación radical de un proyecto que ya parece que está al dente, siempre va motivado por esa pregunta de por qué hacemos esto o qué tiene que ver lo que estamos haciendo en las tres escalas, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el compromiso con la disciplina de la arquitectura? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra propia geografía como oficina o como docentes? ¿Y qué tiene que ver esto con, digamos, mi propia responsabilidad como arquitecto y como profesor? Entonces, bueno, yo he preparado unos casos casi convencionalmente organizados, algo relativo a la idea de vivir juntos, algo relativo a la idea de espacio público, algo relativo a la idea de infraestructuras, algo relativo a la idea de equipamientos colectivos. Vivir juntos es un eslogan que se ha utilizado mucho últimamente. Creo que la pandemia nos ha puesto un poco en nuestro sitio al respecto. Creo que es, en cierto modo, una reflexión, especialmente desde las ciudades densas que habitamos, ¿no?, ustedes y yo. Es decir, ¿en qué ha consistido vivir juntos en esta cosa tan fascinante de la ciudad, de los edificios habitados por comunidades de vecinos, ¿no? Entonces, al final, llegamos a la conclusión de que lo único que hemos sido capaces de hacer durante 200 años de edificación residencial en altura es pagar la cuenta del mantenimiento del ascensor. Es decir, no hemos sido capaces de vivir juntos para algo más que para compartir los gastos de mantenimiento de un edificio. No hemos sido capaces de inventar casi ninguna otra cosa. Ahora que no estoy hablando como un arquitecto, sino casi como un vecino o como un ciudadano. Esta es una imagen, ¿no?, que podría ocurrir en cualquiera de los proyectos que nosotros hacemos. Esto es algo que quisiera que ocurriera en mis proyectos residenciales, ¿no? Esto también es algo que quisiera que ocurriera. Podría ser una azotea, ¿no?, en la que hay una mezcla de presencia de la naturaleza, de recuperación del suelo, de construcción de un espacio común. Una azotea, ¿no? Hace muy poco llegué a la conclusión de que los arquitectos modernos pusieron planos de los edificios, las cubiertas que habían sido inclinadas durante 2000 años solo porque podían hacerlo, porque se había inventado un impermeabilizante que permitía que las cubiertas fueran planas. Pero una vez que las cubiertas se pusieron planas, ¿qué hicimos? Bueno, Marsella, Le Corbusier inventó algo, poco más. Es decir, no hemos sido tampoco capaces de ver aquí en la azotea de vuestra escuela y de lugar. Bien, vamos bien. Por fin nos hemos enterado de que, aparte de poner la cubierta plana, la podemos utilizar. La podemos utilizar de muchas formas, ¿no? Cualquiera de estas cosas, como digo, podría ocurrir en los edificios como este patio, un proyecto nuestro en Casablanca, que nos costó muchísimo esfuerzo convencer a los propietarios de los edificios que lo hicieran público, que eso les daría realmente muchísima más categoría y diferenciación, increíblemente. Así fue y así está. O estas terrazas que tienen una profundidad suficiente como para reproducir literalmente los programas de las habitaciones interiores al exterior. O este portal, que es el portal de un edificio en Marsella, que ahora enseñaré unas imágenes más, que es un edificio que mezcla vivienda social y vivienda de mercado, ¿no? Es
portal en el que coinciden, ¿no?, personas de muy diferente estrato social y de muy diferentes necesidades, ¿no?, pero que sin embargo son capaces de vivir juntos y viviendo juntos obtienen beneficios mutuos, ¿no? Esta es una terraza de ese mismo edificio. Marsella tiene una condición geográfica muy complicada porque las vistas buenas no coinciden con el clima bueno, con el aire bueno, con el viento del Mistral, ¿no?, que azota y hace que mucha gente realmente prefiera vivir al oeste, entendiendo el oeste como una orientación muy dañina y muy exigente, con tal de no sufrir el viento, ¿no? Por eso nosotros creamos estas logias que tienen sistemas para protegerse y para obtener el máximo beneficio de la relación con el paisaje, ¿no? Estos lugares comunes que aparecerán en ciertos espacios intermedios, accesibles a terrazas y a espacios abiertos. Este es un proyecto que nosotros ganamos en un concurso internacional con un eslogan que era calle bulliciosa, patio frondoso, logia, observatorio, terraza colectiva, ¿no? Entonces todas esas oportunidades de diluir la relación del interior con el exterior, del edificio con sus vecinos y del conjunto con la ciudad, aparecen en esta imagen en la que hay edificios, como se ve, de varios arquitectos que en este concurso de una manera muy inteligente se solicitaban, ¿no? Esta es la imagen del render que expresaba esta intención. Este es el edificio recién terminado, ahora ya el verde está haciendo su trabajo, como se ve aquí, y el edificio, una vez habitado, creo que ha significado, yo creo, para nosotros un gran paso, digamos, en la construcción o en el entendimiento de que la ocupación de viviendas no es solo una cuestión de economía de ascensores, como decía antes, ni una necesidad dictada por el precio del suelo, sino un deseo que tiene todo el sentido en nuestra cultura, en nuestro momento, en la situación que estamos viviendo, de habitar colectivamente y de compartir, digamos, nuestros intereses, nuestras necesidades. Ahí aparecen estos espacios definidos entre interior y exterior que ya se están organizando, estas terrazas comunes que igualmente van teniendo una vida muy particular y muy singular. Es difícil que al final se construye con enormes prefabricados de hormigón, con ese patrón de relieve que es reproducido en esa colección metálica de piezas correderas que pueden hacer que el edificio, el día que el viento no sopla y que el sol no es demasiado canalla, pues se muestra abierto y expuesto, y el día que las condiciones lo cambian, también cambia el edificio claramente en su presencia, ¿no? Entonces, creo que este es un proyecto que yo le tengo especial cariño también porque tiene una condición casi de inacabado, que tiene que ver con no hacer más cuando ya has conseguido lo que necesitabas, ¿no? Es casi un eslogan, ¿no?, de saber parar, de no necesitar que todo sea igual, de no necesitar que todo tenga cierta calidad, porque hay momentos en los cuales el cuerpo humano roza la arquitectura y la arquitectura tiene que tener ese punto de amabilidad, pero hay veces que no es así y por lo tanto puede tener un aire más industrial o más rugoso o menos cuidadoso incluso, ¿no? Entonces ese contraste entre el cariño de las escaleras o de los pomos de las puertas y la aparente arbitrariedad de algunas piezas, ¿no?, especialmente ahí en esos remates, ¿no?, pues también habla de una nueva cultura de la calidad, de un nuevo paradigma de confort, por así decirlo, ¿no?, que no es el que nos dicta los suplementos dominicales de los periódicos, ¿no?, sino algo que decide parar en un momento dado en la necesidad de seguir acabando los edificios para gastarse ese dinero, en este caso en plantas o en elementos comunes, ¿no? Entonces, esta imagen que a mí me parece que refleja muy bien esa condición y me permito hablar bien de ella porque es casi fruto de una colección de casualidades y de movimientos y de cosas que hay que cambiar de un lugar a otro y responder a unas normativas, ¿no?
proyecto está hecho con un master plan de Yves Lion, en el que te exige realizar ciertos movimientos en la volumetría conforme vas subiendo o conforme te vas encontrando con ciertas líneas vecinas, ¿no? De manera que nosotros hicimos una transposición directa de esa normativa en lugar de esforzarnos por construir el prisma perfecto capaz de responder a las exigencias, ¿no? Esta cocina con esa terraza exterior pertenece al edificio de Marsella y habla muy bien, creo yo, de esta búsqueda de una cierta transposición de lo normal o de lo convencional, es decir, no es el salón o el living el que da a la terraza, sino que es la cocina, y eso quiere decir muchas cosas. Vale. Pero esta, sin embargo, es la cocina de San Boi, es una cocina de un edificio en Barcelona que igualmente mezcla habitantes de viviendas sociales con habitantes que compran la vivienda en el mercado libre y desarrolla, yo creo que un poco más ambiciosamente, este concepto de la ambigüedad entre el interior y el exterior y sobre todo la ambigüedad programática de a qué damos importancia. En esa nueva idea de calidad o de confort, ¿no? Donde ya no necesitamos tener un living para que los amigos o las visitas admiren la casa, pero sin embargo quizás sí necesitamos tener una cocina que en realidad es un centro social y que es como un centro de gravedad de muchas actividades que luego aparece en ese patio que luego descubrimos que está en realidad en el piso 5 o 6 de un edificio como este, que está en un ensanche un poco deslavazado, ¿no? Frente a un polígono industrial, a la periferia de un pueblo, San Boi. Pero sin embargo, creo que desplegar de nuevo una cierta acción cariñosa y entender que si el edificio al exterior quiere mostrarse así como escueto, pragmático, ¿no? Sin embargo en el interior aparecen esos patios, esos jardines, esas galerías. Pero bueno, esa es esta imagen exterior del edificio que tiene que negociar con la impersonalidad de su entorno. A pesar de todo abre esos huecos que luego veremos que busca unas vistas concretas, y este interior que sin embargo tiene un carácter pues más como popular o vernacular, ¿no? Con unos materiales propios de otra arquitectura y de otros entornos, ¿no? Especialmente en este caso en Cataluña, pues estos serían los materiales con los que se han construido las viviendas unifamiliares de los pueblos de Cataluña durante todo este tiempo, y gracias a eso también consigue el edificio, yo creo que una personalidad, un carácter, un optimismo a través del uso del color que no es frecuente encontrar en las viviendas sociales, ¿no? Pero también, en cierto modo, realizar de nuevo esa exploración sobre cómo construir con esta economía tan exigente que tiene la vivienda pública, donde los presupuestos son realmente muy escasos, ¿no? Que podría hacer una alusión sobre los interiores, pero bueno, creo que es bastante evidente lo que estamos buscando, y también esa idea de enmarcar el paisaje en un acto un poco de exploración de la condición poética de aquello que aparentemente no la tiene, ¿no? De hecho, siempre me gusta terminar esta presentación, este edificio, con este diagrama donde resulta que aquello que parece periférico, anodino y alejado de toda pretensión, digamos, de nobleza, resulta que está a una distancia del aeropuerto de Barcelona que permite perfectamente ir en bici a tomar un avión, se puede ir a la playa o se puede dar un paseo por los huertos que separan San Boi de Barcelona, y que por lo tanto a lo mejor resulta que esa situación periférica pues tiene unas ciertas connotaciones de centralidad, ¿no? La geografía urbana es como el siguiente paso. Esto es un trabajo de investigación que he realizado desde hace muchísimos años con mis alumnos y en proyectos que de vez en cuando pues, se dejan acceder a nuestro estudio, ¿no? Que habla sobre lo que en algún momento yo he llamado geografía infraestructural, que si la geografía es la ciencia que describe la Tierra y
y infraestructura, según el diccionario, es aquello que hace posible el funcionamiento de una cosa, la geografía infraestructural sería la ciencia que descubre el funcionamiento de la Tierra, por así decirlo, ¿no? O del planeta. Entonces, esto que quiero contar aquí es un proyecto de una estación de ferrocarril en Santiago de Compostela, la estación de alta velocidad por la que entrará, o la que está entrando en este momento la alta velocidad ferroviaria en Galicia, ¿no? Esto tiene su historia en que cuando se construye el tren que llega a Santiago de Compostela está en una pequeña loma, el tren no es capaz de llegar por las pendientes que necesita a la cota de la ciudad, se queda 10 metros más abajo y entonces lo que hacen es fabricarle un talud de 10 metros para que el tren pueda parar a los pies de la ciudad histórica de Santiago, en aquel momento, por supuesto, extramuros, ¿no? Ese talud ha decretado que durante 100 años lo que ocurría al otro lado del tren no tenía interés, no era accesible. Entonces aparecen unos barrios muy humildes y aparece también un fragmento de naturaleza que nadie ha tenido interés en destruir, ocupar, que habría sido lo normal, en una ciudad además como Santiago que creció muchísimo más allá de los muros de su ciudad histórica y que por lo tanto se ha preservado, ¿no? En este momento, cuando nosotros hacemos este concurso, optamos por proponer que la estación se construya sobre las vías del tren transversalmente a estas para generar el cruce que durante 100 años no había existido. Es decir, las personas que viven en esos barrios al otro lado del tren, para ir al centro, que está a nada, ¿no? Tienen que dar un rodeo hasta que el tren tiene un túnel peatonal por debajo, un túnel de coches en realidad, por el que pasan las personas, o un paso por encima de las vías, algo que ocurre 1,5 kilómetros más arriba, ¿no? Entonces, esta propuesta es la que de repente reduce distancias, como que se puede ir, si uno vive del centro, al Parque de las Brañas, a este enclave ecológico, en 15 minutos caminando o 10 minutos en bici, o las personas que viven en los barrios del sur pueden ir al colegio, los niños, por fin caminando solos, ¿no? En apenas 4 minutos, mientras que hasta este momento pues los tienen que llevar sus padres porque pasan por lugares, en fin, no muy amables, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, bueno, este es el esquema un poco de la estación con ese paso que cruza las vías, que tuvimos la fortuna de poder justificarlo porque al otro lado de las vías también se iba a construir, no formando parte de nuestro proyecto, una estación de autobuses y por lo tanto la intermodalidad de los autobuses al tren pues se aprovecha de esta pasarela. Pero lo cierto es que la pasarela tiene una dimensión urbana que va mucho más allá de resolver este problema funcional de la conexión entre los autobuses y los trenes. Y también aquí viene esta cuestión, digamos, infraestructural en cuanto al funcionamiento de la ciudad o el funcionamiento del planeta. No se trata solo del funcionamiento de la estación. Hago aquí esta exclusión de la estación porque la pasarela, desde el primer momento, se convirtió en el gran objetivo del proyecto. Es decir, los ayuntamientos de Santiago de Compostela y la Comunidad Autónoma de Galicia reclamaron la pasarela mucho antes que la estación de tren. El proyecto de la estación ha tardado años, de hecho ahora se está empezando a construir, sin embargo la pasarela se convirtió en una necesidad apremiante porque a nadie se le había ocurrido nunca que una pasarela podría transformar, podría desplazar de una forma tan determinante el centro de gravedad de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar un poco de prisa. Esta es la pasarela, que como veis es casi como un edificio acostado, tiene forma, tiene presencia, tiene color, un color que ha tenido como sus enamorados y sus detractores, ¿no? Igual está siempre muy bien, y tiene forma y también tiene ese gesto con el que mira hacia el sur, con el que se levanta y atiende y señala gestualmente, ¿no? Como la acogida o la llamada de esas personas que nunca pudieron cruzar el barranco de los 10 metros de la estación. Esta es la sección, se ven como las escaleras mecánicas y también los ascensores que conectan los diferentes niveles, el intermedio es la estación de autobuses, ¿no? Sobre todo, digamos, la idea de que la pasarela también del clima de Santiago de Compostela es muy lluvioso, es un clima muy incómodo, ¿no? Entonces, cruzar la pasarela para personas que vinieran caminando, siempre pensamos que tendría que ser como un momento de paz y de relajo,
de refugio en ese trayecto, ¿no? Donde en muchos casos seguramente estaría lloviendo, ¿no? Entonces, por eso tiene fachada, por eso funciona casi como una calle encapsulada, que es una descripción que hicimos una vez a la prensa y ya se ha quedado así. La gente le llama la calle encapsulada como si fuera un tipo de calle que exista oficialmente, ¿no? Y de hecho tiene nombre, le he puesto nombre de calle, ¿no? Entonces, bueno, creo que son bastante evidentes, pero sí quería hacer una mención de la construcción, por aquello de la práctica especulativa, ¿no? Es decir, que detrás de la especulación, del compromiso y de la expresión de ¿para qué hacemos esto?, hay que construirlo, ¿no? Y construirlo significa también hacerlo sin interrumpir el tráfico de los trenes, algo que solo ocurre entre el último tren de las 11:30 de la noche y el primer tren de las 6 de la mañana. Entonces todo lo que significa operar en los andenes tiene que ser hecho en esos momentos, y por eso hay que producir esas pilas que pesan 50 toneladas, y conste que no soy un fascinado de los récords de pesos y medidas, ¿no? Pero hay que colocarlas durante la noche con estas grúas enormes, ¿no? Y aparece esta sorpresa de las personas normalmente relacionadas con este tipo de obras, con mucha experiencia, que no terminan de entender por qué un pilar que va a soportar una pasarela tiene que tener esa forma tan plástica, o tiene que tener esta ejecución tan cuidada, ¿no? O tiene que ser casi instalado con este sistema tan cinematográfico, ¿no? Entonces, claro, al final dices, bueno, nuestras obras, ¿quién construye nuestras obras, no? ¿Quién estos individuos, ¿no?, que están a las 3 de la mañana, ¿no?, realizando esta labor manual donde toda la tecnología, todos los hormigones de fraguado rápido, todos los desarrollos más avanzados, al final necesitan que un individuo haga atinar la gran ménsula en los redondos de acero, ¿no?, para poder encajar, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? En esa pila se apoyan por cada lado un cajón que ya lleva todo el puente construido. Aquí aparecen de nuevo estas personas que uno dice, bueno, tenemos la mejor grúa, la mayor precisión, ¿no?, pero hace falta que unos individuos tiren de unas sogas, porque es la única forma de conducir este súper pesado objeto. O este tipo, ¿no? Voy a dedicarle unos segundos, ¿no? Este tipo es como Mick Jagger, ¿no? O sea, que llega al escenario y ya tiene las guitarras afinadas, y solo tiene que cogerla y empezar, ¿no? Este tío va de ciudad en ciudad donde le han montado esta grúa, ¿no? Y él llega y se sube a su grúa y trabaja durante las horas que tenga que hacer para hacer ese encaje de depositar una cosa que pesa 300 toneladas en un redondito, en un tetoncito, ¿no? Y termina, se quita los guantes y se va a su hotel, ¿no? Ese acoplamiento de la pieza. Bueno, la pasarela termina su construcción, tiene este metal de ployé que la forra, que permite pasar el aire y ventilar, y le da este toque dorado. Es un material realmente humilde e industrial que tiene esta transmutación nocturna, que es algo que también es una cierta constante en algunos de nuestros proyectos, ¿no?, como otorgar a los edificios una cierta capacidad de seguir estando presentes, ¿no?, en distintas circunstancias, que no se refiere solo al día y la noche, sino en el caso de Galicia también la niebla, ¿no?, o los amaneceres lentos, pero esto es lo máximo. Lo máximo es que la pasarela se abre, los políticos cortan la cinta y ese mismo día se llena de gente como estos dos muchachos de aquí delante, que van al campo a excursión, ¿no?, por primera vez en su vida caminando, o estos niños que van a poder ir caminando a su colegio, ¿no?, o
individuos de todo tipo que de repente en su vida cotidiana, de una manera increíblemente natural, se inscribe esta pieza como si hubiera estado allí durante toda la vida. El día que se inaugura la pasarela, estuvimos ahí horas viendo a la gente fascinados y pasaron una cantidad muy notable de sillas de ruedas. Entonces, lo que pueda significar en la vida de alguien el poder ir al centro histórico de Santiago solos, por sus propios medios, y no sentir esa dificultad enorme de movilidad, para nosotros ya fue como un auténtico regalo. Bueno, mucho. Hemos realizado unos cuantos espacios públicos siempre vinculados a obras como de otros, en algunos casos incluso obras desafortunadas, ¿no? Obras que surgen, a alguien se le ocurre la idea peregrina de una carretera por el borde de una ciudad, dinamitando la conexión necesaria de la ciudad con el agua. Luego podríamos pensar en las evoluciones de la relación de Buenos Aires con el río y cómo se echa de menos una relación más franca. Bueno, pues eso ocurre aquí, esto es Panamá, donde nosotros construimos esos dos parques, ¿no? Precisamente para minimizar la agresión que significa la construcción de la carretera, del puente centenario que cruza el canal, ¿no? Pero bueno, digamos que lo más importante es que esos barrios que se ven ahí son los más duros de la ciudad de Panamá. Son barrios que nunca han tenido ninguna relación con lo que ocurre al otro lado del centro histórico, tampoco han tenido nunca una relación con el mar, por dificultades de acceso, ¿no? Y que reunidos con todos los, pues son sitios con unos niveles de delincuencia y de problemática social extrema, ¿no? Entonces, reunidos con los líderes de las comunidades de estos barrios, ¿no? Ellos reclaman espacio. Nosotros fuimos a verles, quizá de una manera un poco paternalista, a decirles qué necesitáis, qué queréis, pensando que nos iban a dar una lista de actividades o de canchas de básquet o lo que fuera, y lo único que dijeron es: necesitamos espacio. Toda la violencia de este barrio, que es realmente muy extrema, se debe a la falta de espacio. Entonces nosotros empezamos a producir un concepto de espacio público que no tiene especial direccionalidad, no tiene, por así decir, caminos más allá de las sendas de las bicicletas. Establece esta condición en la cual recorrerlo es casi deambular, ¿no? Y de hecho es un punto de encuentro para personas, para familias y para grupos de amigos que no se ven, que viven incluso en distintas ciudades, que quedan aquí los fines de semana para utilizarlo. Entonces, una de las cosas increíbles que ocurren es que se puede generar en un enclave como este, ¿no? Una conexión entre los dos parques, es un viaducto que va sobre el mar, un viaducto cuya construcción es posiblemente tan desafortunada como la de la carretera que va por el litoral, pero que una vez está aquí, a nosotros nos parece que es una oportunidad para crear esta especie de corredor que enlaza la ciudad moderna y la ciudad antigua, o la ciudad más dura socialmente y la ciudad más acomodada. Entonces la gente empieza a hacer jogging en este espacio, especialmente las mujeres, ¿no? De los barrios del oeste, ¿no? Los barrios más duros, que nunca habían hecho ejercicio en la calle porque es peligroso, porque posiblemente tampoco pertenece a su medio, a su cultura urbana, ¿no? Y en ese recorrido se empiezan a cruzar con otras personas y con otras mujeres que tampoco habían ido nunca al Chorrillo, que es como se llama ese barrio, y que empiezan a interactuar en estas islas que hay a mitad de camino, desde las cuales, que son como lugares de encuentro y de actividad, que no tienen programas prefijados, ¿no? Hacer un skatepark en esta ciudad, frente al Chorrillo, significa que los niños
burgueses del otro lado solo pueden ir ahí si quieren hacer skate, y se produce igualmente un buen lugar porque los niños pues, no tienen los problemas de los adultos para relacionarse, ¿no? Entonces están allí todos concentrados y todos juntos, ¿no? Este es el otro parque que está al otro lado, que también crea esa geometría un poco voluptuosa y que llama en cierto modo a la invención en cuanto a la forma de utilización del espacio, y que construye de una manera muy elemental, muy económica, estas canchas en lugares donde nunca se había planteado la posibilidad de hacer deporte en un espacio público, al aire libre, sin que fuera un club privado, sin que hubiera vigilancia, ¿no? Y sin que estuviera sometido, digamos, a las leyes de la pertenencia o del carnet, ¿no? Entonces, este es un ejercicio que se hace con una calidad constructiva muy baja, con unos presupuestos ridículos, ¿no? Pero con una capacidad de transformación de la vida de las personas extraordinaria. Quiero dedicar unos minutos a este proyecto solo porque es un capricho, ¿no? Esta es la noche de la inauguración de esta pequeña plaza, un proyecto en Corea, que es básicamente esto, ¿no? Una lámpara que está como suspendida de unos árboles y que ilumina durante toda la noche este lugar. Este es el día de la inauguración. Yo estoy ahí con una camisa azul de espaldas, que está con la gorra es DJ Spooky, y acompañarnos. Este lugar es un homenaje a una librería en la que se reunían los líderes de la resistencia de Corea y que promovieron las famosas manifestaciones tremendamente sangrientas, por otro lado, que recordamos en nuestra infancia, al menos los de mi generación, ¿no? Y que propiciaron la llegada de la democracia a Corea del Sur. Esta librería está olvidada y posiblemente aquellas manifestaciones también por las nuevas generaciones. Entonces, nosotros nos hicieron un encargo en este sitio y lo quisimos convertir en esta especie de casa para todos, ¿no? Del lugar en el cual la luz y el calor de esta pieza se ha convertido en el sitio donde va la gente cuando sale por la noche y vienen aquí y desde aquí piden sus remises, ¿no? Para irse, porque es un lugar seguro, porque es un lugar amable, porque tiene este toque doméstico y que tiene esta conexión con el manifiesto de Loyer cuando dice que la arquitectura, aquella arquitectura que Vitruvio había definido, ¿no? Haciendo alusiones, digamos, demasiado intensas a las cuestiones de la durabilidad y de la solidez, ¿no? Y de la belleza, pero sin embargo Loyer habla de una cabaña ideal que no tiene que proteger especialmente de las inclemencias del tiempo, que ya no es aquello que nos separa de un mundo exterior peligroso, sino aquello que en cierto modo nos permite entrar en sintonía con esas condiciones fenomenológicas que nos rodean, porque ya podemos habitar el mundo con la tranquilidad de que la arquitectura no es exclusivamente un instrumento para promocionar la seguridad. O esta imagen, que es de la Patagonia, de aquí de Argentina, que es una foto de Bruce Chatwin en sus relatos sobre los forajidos del oeste huidos hacia el sur, ¿no? Que dice que esto es como la esencia de aquel texto de Rainer Banham de una casa, un hogar no es una casa, donde él dice que el hogar es la chimenea y es el suelo caliente. La casa no es más que una construcción ligera que se superpone a estas dos piezas que son las únicas piezas duras y resistentes de la arquitectura histórica, ¿no? Él dice que la casa no es resistente y dura hasta muy avanzada la historia, ¿no? Que originalmente era esto, y por eso cuando la casa se quema, ¿no? Pues solo se queda la chimenea. Es decir, cuando la casa se quema, solo queda el fuego, ¿no? Entonces esta idea de que la condición fenomenológica y al mismo tiempo la idea de que el calor y la
técnica, ¿no? Digamos, nos protegen y nos ayudan a crear situaciones de domesticidad que reconocemos como tales, ¿no? Es un poco lo que quiere presentar este pequeño proyecto, un proyecto que además hicimos en una de nuestras típicas asociaciones con los arquitectos muy jóvenes de Corea. Este es el último de estos espacios que quiero presentar, los espacios públicos. En este caso es un proyecto casi inventado, es decir, igual que la pasarela de Santiago no se le había ocurrido a nadie. Los accesos de esta ciudad, de la ciudad de Colón, consisten en construir unas autopistas que entran por allí, a la izquierda, en el centro, que es una península donde está el centro histórico, y esas mismas autopistas que hacen este recorrido se convierten en la calle principal y entran, ¿no? Esto que se construye con un cierto concepto infraestructural a las afueras deja, como vemos ahí, una serie de barrios periféricos muy modestos, aislados de todos los sistemas, hasta el punto de que casi ni siquiera pueden entrar en coche a esas autopistas porque no tienen acceso, ¿no? Entonces, esta segregación social o esta desigualdad tremenda que muchas veces introducen las infraestructuras que en su obsesión por conectar los extremos resulta que no atienden a lo que pasa por el camino, ¿no? Pues pudimos tomarlo nosotros como parte de un trabajo y pedimos que nos entregaran las islas de estos nudos de carreteras, los espacios intersticiales, los residuos. Recuperamos o pixelamos los textiles tradicionales de las molas y de las faldas rituales, ¿no? de las fiestas de las comunidades indígenas del país, y realizamos con eso unos juegos de pavimento. También pedimos que nos dejaran organizar a los desempleados de estos barrios azotados por el paro para entrenarlos y que pudieran construir este proyecto. Pues aquí se ve perfectamente lo malos que eran al principio, colocando pavimentos, ¿no? Como estamos al principio del curso, vale muy bien la metáfora. Ahora veremos lo bien que lo hicieron luego. Entonces fuimos, aquí está, un mes después. Entonces fuimos traspasando los aprendizajes de los parques que hemos visto antes, los parques a pesar de todo con más medios y con un público, digamos, de usuarios más fácil a pesar de la complejidad, ¿no? Y mediante esta introducción del color, mediante este proceso de amabilización del entorno y de esas islas y de esas pasarelas, ¿no? Pudimos ir robando espacio para construir canchas deportivas, juegos infantiles, lugares estanciales, barbacoas. Entonces, haciendo un poco alusión a lo que comentaba antes, resulta que los niños que viven en este barrio cruzan la carretera y van a sus instalaciones deportivas, mientras que los niños que viven en el centro tienen que ir con sus padres al club, ¿no? Privado y posiblemente no tan inmerso en su vida cotidiana como puede ocurrir en estos lugares que son tremendamente imperfectos, pero que en un momento dado pueden cambiar hacia, he repetido varias veces, la vida de las personas. Este es el último proyecto que voy a enseñar. Voy a ver cómo voy de tiempo. Eso es el Museo Edvard Munch en Oslo. Este edificio surge de un testamento que hace Edvard Munch, pintor del Grito, todos conoceréis, ¿no? Que, preocupado de que los nazis en su
estancia en Noruega declaren su trabajo arte degenerado, lo esconde con ayuda de una serie de empresarios coleccionistas y a cambio de esa colección hace un testamento en el que cede todo su trabajo a la ciudad de Oslo a cambio de que construyan un museo para albergar. Este gesto de Edvard Munch es muy interesante porque, primero porque Edvard Munch casi todos los pocos cuadros que vendió en su vida los repitió un par de veces para tenerlos, para poder tenerlos todos, ¿no? Por lo tanto, las 20 y pico mil obras de arte que forman este fondo son todo lo que pintó Edvard Munch, o al menos reproducciones de los cuadros que están en Washington o en Berlín o en otros museos. Pero la otra cosa que es más interesante es que Edvard Munch estuvo toda su vida peleando contra el conservadurismo de su ciudad y del momento que le tocó vivir, ¿no? Siempre se consideró una persona maltratada por el mundo del arte, por el mundo de la cultura, por los políticos. Siempre entendió que tenía más prestigio fuera que en casa y pensó que su discurso caía en saco roto en este mundo tan conservador y tan amarrado a una realidad, digamos, de escasa ambición, ¿no? Especialmente para una persona como él, que nació en una ciudad que era un conjunto de granjas y murió en una ciudad cosmopolita, que era la misma. Al final de su vida, él llega a la conclusión de que todo su arte, de que todo su empeño, todo su trabajo se debía precisamente a ese entorno hostil en el que él había vivido, y entendió que lo que había hecho tenía gran valor, que como que había cumplido su misión de utilizar su arte para tratar de modernizar aquel mundo, y que en lugar de considerarlo un fracaso como había hecho durante toda su vida, pensaba que todavía ese arte podría hacer algo más por su pueblo, por su país, y entonces se lo regala a la ciudad de Oslo, se lo regala a esa ciudad que teóricamente lo había maltratado durante toda su vida. Entonces el edificio, como veis, es un edificio en altura. Esto es un poco shock para un museo. Creo que nadie se esperaba que este concurso lo ganara un edificio que en realidad es una pieza vertical, que tiene ese podium y que tiene esa torre encima. En realidad el podium es como un complejo de actividades sociales y públicas, y la torre es el museo. Y el concepto es muy sencillo. Se trata de hacer un museo que coloca en la planta baja, que coloca en el lobby un mecanismo de plaza de pequeña ciudad en la que se colocan de una manera tradicional los usos públicos. En esa plaza hay una biblioteca, hay un auditorio, hay un cine, hay un restaurante, hay una tienda, hay un centro educativo, hay un centro de investigación y hay un museo, que es el Museo, ¿no? Cuando uno levanta, digamos, abandona ese podium para ir hacia arriba, lo que se encuentra son como dos edificios. Un edificio denso, pesado, de hormigón, que son las salas de exposiciones, y un edificio ligero, metálico, transparente, luminoso, digamos ruidoso, contra el silencio de las salas, que es lo que llamamos el museo dinámico, que es el sistema de circulaciones, que es como una especie de plaza vertical por la que los visitantes circulan, de manera que tienen que entrar en las salas, ver su interior y salir para entrar en la siguiente sala o para subir al siguiente piso. Esto está definido o resumido en este esquema, ¿no?, que plantea estas dos formas de uso, ¿no?, como de subir hasta arriba porque el museo está cerrado, o utilizar el museo, ¿no?, como un recorrido, como un paseo por unas calles. Pero en este caso, con la intención clara de entender la ciudad, esa ciudad
que Edvard Munch, digamos, apreció tanto al final de su vida, es la que se descubre subiendo por esas plataformas y entendiendo que hubo un puerto vikingo, que hubo una ciudad medieval, que hubo una ciudad industrial, que hubo una ciudad del siglo XX que trajo los primeros edificios grandes, y que hoy, al ver cómo Oslo ha decretado el detenimiento del crecimiento ladera arriba de las montañas, haciendo como un pacto con la naturaleza, pues hace como una especie de manifiesto ecológico. Entonces eso lo puede entender un habitante de Oslo y un turista. Esa idea de que el edificio es en sí mismo un dispositivo de comprensión de esa geografía urbana o infraestructural de la que hablábamos antes. Pero también está la cuestión de que colocando esos usos colectivos en el vestíbulo, lo que estamos haciendo es entender o explicar que los museos del futuro tienen dos públicos. Unos son los turistas y otros son los ciudadanos o los próximos, ¿no? Los turistas son la gran máquina global que permite a los museos seguramente avanzar y tener ciertos medios y recursos. Pero son los ciudadanos que puedan convertir ese sitio en un lugar de referencia permanente, en un sitio al que ir cada semana porque hay una película, porque hay una conferencia, porque tengo que comprar un regalo o porque he quedado con un amigo, lo que hace que el museo se inscriba de esa forma en las ecuaciones, digamos, de la intensidad de la ciudad. Entonces, ese ha sido el gran éxito y la gran singularidad de este edificio. Como el vestíbulo es casi un lugar estancial, la verdadera puerta del museo está ahí a la izquierda, no hay un sitio para comprar un ticket, no hay ningún gesto, digamos, de selección del público, y la ocupación, digamos, de ese espacio pues no tiene aparentemente ninguna cortapisa ni vigilancia. Entonces digamos que el museo es un vestíbulo, un sistema de circulaciones verticales y un observatorio, una cubierta desde el que culminar ese descubrimiento de la ciudad. Cuando ganamos el concurso, esta es una historia que posiblemente algunos de vosotros ya me habéis oído contar un par de veces o tres. Tuvimos que someter el proyecto a lo que en Noruega se llama el proceso político. Es un proceso participativo en el que todos los colectivos, asociaciones de todo tipo, y todos los medios de comunicación, y todas las cadenas de televisión tienen la posibilidad de participar con voz. Y hay que atenderlos, escucharlos y mostrar una cierta disposición a dialogar y a corregir y a perfeccionar el diseño. Es un proceso bastante largo, muy atípico y yo creo que visto desde fuera incómodo, pero que sin embargo, vivido desde dentro, tiene un tremendo poder formativo en cuanto a la afirmación de la capacidad de la arquitectura de convertirse en un objeto de diálogo y de conversación. Es cierto que no estamos muy acostumbrados a que nuestro trabajo sufra este nivel de crítica tan abierta, que no tenemos tampoco muchas herramientas para afrontarlo. Pero realmente, bueno, esto es, por ejemplo, es un problema. Lo que estoy enseñando ahora son dibujos que reaccionan a los comentarios o a las peticiones de diversos grupos de gente. Muchos de ellos ni siquiera sabrán que fueron los responsables de un cambio en el proyecto, a lo mejor. En este caso, unos cambios derivados de la obstrucción de ciertas vistas, por ejemplo, ¿no? O eso, por ejemplo, es algo que nosotros mismos elaboramos para demostrar
que la idea de que el edificio fuera en altura tenía mucho que ver con que el Ayuntamiento de Oslo, que es este edificio de aquí, fuera igualmente un edificio en altura que tardó en construirse 35 años por la discusión que suscitó hacer un ayuntamiento en un edificio vertical. Pero nosotros detectamos que esa milla de oro de los museos que tiene Nueva York en la Quinta Avenida, o que tiene Madrid en la Castellana, o que tiene Berlín en la Isla, resulta que Oslo la tenía y no lo sabía, ¿no? No lo sabía porque nadie había hecho el dibujo que demostraba que se podía poner una pequeña línea de autobuses que recorrería todos los museos de la ciudad. Este dibujo es muy interesante. También esto que demuestra que los espacios expositivos en los museos del futuro apenas llegarán al 40% de la superficie de los edificios. Es decir, que un museo es básicamente una colección de un edificio y a partir de ahí ya otras muchas cosas. Y la colección es el gran sustento y la exposición de la colección es a lo que vamos al Prado o al Metropolitano. Pero sin embargo, lo que ahora sabemos es que si queremos tener esa relación cotidiana y permanente de los ciudadanos con el museo, con la institución, ¿no? Necesitamos reducir su espacio expositivo porque son las actividades temporales o programadas las que realmente tienen esa capacidad de introducir la vida en el edificio. Esto que hay aquí en blanco, está en verde, son espacios expositivos, lo que está en blanco son los espacios logísticos de funcionamiento del edificio. Es decir, son aquellos espacios que también se ven cuando uno va por las escaleras mecánicas, descubre los departamentos de restauración, las oficinas, los archivos de los dibujos, etcétera, que permiten entender, especialmente a lo mejor a los más pequeños, que eso no es un cementerio, que no es un archivo, ¿no? Sino que es un lugar vivo en el que unos cuantos cientos de personas se afanan diariamente en producir, digamos, ese permanente evento que es un museo como este. Estas imágenes son solo para demostrar hasta qué punto este proceso político tiene presencia mediática. En algunos casos los titulares no son muy animosos, ¿no? En otros sí. Hay que decirlo. O esto, que es el tope, ¿no? Que es cuando un país se puede permitir el lujo de que en el periódico de mayor tirada, el domingo, la sopa de letras, empiece con el nombre propio de un arquitecto que ni siquiera ha nacido allí y que el que lo hace confía en que las noticias han girado y se han movido y se han difundido lo suficiente como para que cualquier persona que está desayunando pueda poner ahí Juan, porque si no, se le jode la mañana del domingo, no puede seguir. Entonces, bueno, esto es una lección, ¿no? Pero también tuvimos que organizar encuentros y reuniones. Se ve el artista Antonio Montadas, hay directores de revistas, directores de museos. Estos son los encuentros que organizamos en la Galería Rom de Oslo en el momento más duro de aquellas discusiones que ya se habían convertido en políticas y en enfrentamientos en los que nosotros teníamos muy poco que decir. Y nos hicimos estas sesiones que se llamaban los banquetes, como los banquetes, el banquete de Platón, ¿no? En el que las personas, los comensales van tomando la palabra para comentar cuál es su idea del amor, ¿no? Entonces nosotros invitábamos a esta gente y les hacíamos una pregunta. Teníamos prohibido a nuestros invitados que hablaran del Museo Munch, ¿no? y que se hicieran alusiones al proyecto para dar a entender que existía una conversación global sobre la necesidad de renovar nuestras instituciones, sobre la necesidad de que la cultura fuera una infraestructura urbana como el metro, como el alcantarillado, y que el público de alguna forma entendiera que este museo no era solo de ellos, ¿no? Sino que formaba parte de algo que también les revertiría o les colocaría o les ubicaría en un lugar interesante o al menos digno de esperar una cierta confianza. Construimos este bocal, la escala 1:1 de la fachada, y un personaje al que nunca estaremos suficientemente agradecidos convocó una manifestación, una torch parade, que es una tradición de los países nórdicos.
noche de las 4 de la tarde, pues las manifestaciones de antorchas, que son manifestaciones totalmente apolíticas. Es decir, son manifestaciones que se hacen pues, para protestar por delante del mundo. Por ejemplo, hoy estarán haciendo una por la invasión de Ucrania. Por la primera vez en la historia que se hace una torch parade por un motivo cultural, digamos, fue este es el convocante. Hace a título personal, redes sociales, es el bajista de un grupo de rock noruego, y pues aparecen coleccionistas, periodistas, incluso empleados de la administración en los mismos departamentos que nos estaban poniendo la vida difícil, voluntarios de todo tipo, asociaciones de amigos del arte, artistas de Stojeta, hablando con la televisión en directo, defendiendo y pidiendo la construcción del museo. O sea, con un gesto en el cual un grupo de personas dice: ya está bien, ya estamos convencidos, ya nos lo han explicado, ahora queremos el museo. Entonces el museo se empieza a construir, una construcción muy ambiciosa. El propio edificio se convirtió en un laboratorio de investigación sobre las técnicas constructivas más avanzadas, especialmente a partir de un decreto que produce Noruega, en el que los edificios públicos tenían que reducir un 45% de la huella de carbono habitual. A nosotros nos pilló con el edificio empezado, y tuvimos que cambiar y investigar, y descubrimos encofrados deslizantes muy especiales que solo se utilizan en la industria petrolífera, y con hormigones con baja huella de carbono, aceros reciclados, y también en algún momento aparecen esos escaladores que se convierten como en una especie de mito de la construcción. Es como, dada la pasión de los noruegos por la naturaleza, es como traer una práctica como de weekend, ¿no?, a la ciudad. Este grupo se ha quedado en el edificio y lo mantienen y están allí permanentemente. Son universitarios, son un club de escaladores, es decir, no vienen del mundo de la construcción, ¿no?, pero producen esta especie de enlace o de enganche, ¿no?, entre diferentes entornos, ¿no? En un momento dado, el edificio descubrimos que está siendo construido por obreros de nacionalidades con especialidades propias. Es decir, que los soldadores son polacos, como los del sindicato del ex-Maresa del norte. Los encofradores son ecuatorianos, los carpinteros son catalanes, y entonces diseñamos esta camisa, esta remera, no sé qué, que no la pueden usar en la obra porque está prohibido ir con manga corta, pero que al salir, cambiarse de ropa y salir a la ciudad, van con su remera que detrás pone: yo construyo el Museo del Mundo. Y entonces se encuentran entre ellos y dicen: ay, tú, no, yo soy el turista, estoy en la tercera planta, yo soy el de los ascensores, ¿no? Entonces se crea una especie de comunidad flotante, una especie de performance. La ciudad se llena al final de la tarde de estas camisetas con la televisión existente siempre, y ahí aparece el edificio acabado y formando parte de la ciudad. En esa isla se colocará a primeros de junio una pieza de Tracy Amy que ganó un concurso que hicimos nosotros mismos. Renunciamos al diseño de este pico, era como demasiado goloso para que se colocara una obra de un artista contemporáneo. Las cosas las paso deprisa porque creo que no necesita mucha explicación. Pero bueno, creo que siempre está muy presente esta obsesión por relacionar el edificio con la ciudad, por generar una visión inesperada de dentro a fuera con respecto de la que se imagina de fuera a adentro, y por tener esta posibilidad de arrimarte a esos vidrios, que también son unos vidrios que tienen un gas interior, son unos vidrios de doble cámara, o sea, son triples vidrios que producen ahorro energético brutal, porque el edificio es totalmente passive house. Este edificio no consume energía, o no consume, digamos, energía, no gasta en energía. Sí consume energía, por supuesto, energía
que viene del fondo del fiordo. Y esto es una lección interesante porque cuando nosotros ganamos este concurso, incluso la propuesta fue muy bien recibida por el jurado, que habló de nuestra vocación sostenible, que era una vocación sostenible altamente tecnológica, ¿no? Sin embargo, en 10 años de desarrollo del proyecto y construcción, el edificio ha terminado confiando en la arquitectura, en los grosores de los hormigones, en los aislantes, en la materialidad, más que en la tecnología para conseguir su equilibrio térmico, ¿no? Hay 6 o 7 entradas en Instagram diarias sobre el edificio. Es un proyecto fabuloso de Fisher, el artista, que hace estos mapas de ciudades con los vectores de las fotos que toman las personas y suben a internet, ¿no? Donde se ve ahí un punto que demuestra que en un momento dado la arquitectura puede ser, digamos, tan importante, o sea, un edificio contemporáneo puede ser tan importante como el castillo o como la ciudad histórica. También esto creo que da cierto caché, tenemos un sello. Ahora que Noruega ha dicho que va a retirar los sellos porque es muy contaminante, el pegamento, el sello, el papel, no sé qué, y ha dicho que ya no va a haber los sellos nunca más, posiblemente este sea el último sello que han hecho. Y esto termino con un reportaje que hace Iván Van sobre la vida del museo, pasa 24 horas en la ciudad. Durante la pandemia, Alan Walker y Hans Zimmer graban esta pieza desde su casa de Berlín, y Alan Walker viajando por una serie de edificios del mundo, ciudades vacías. Si podéis ver la grabación, no dejéis de hacerlo. Es uno de los sitios que dicen para hacerlo es el Oslo y el Museo Munch, salen algunos otros edificios. Entonces, bueno, yo creo que 2 palabras más. En todo lo que hacemos tratamos de arriesgar alguna, o sea, la eliminación de algo aparentemente consolidado e indiscutible, a ver qué pasa si lo suprimimos, y la aportación de alguna novedad inesperada. Creo que nuestro discurso es bastante evidente. Esto es un ensayo, o sea, son una serie de ensayos, como la propia palabra ensayo implica, no siempre lo aceptamos, a veces el ensayo sale mal, eso se llama ensayo, ¿no? Pero también esta es una forma de especular, nunca mejor dicho, ¿no? De explorar, de arriesgar y de construir, de cierto modo, un compromiso con esa realidad contradictoria a la que se refería Marcelo hace unos minutos o hace una hora. Creo que la arquitectura es un servicio a la sociedad, no es la producción solitaria y egocéntrica de individuos que rellenan moleskines de sketches superiluminados. Y para hacerla necesitamos gente, necesitamos colaboradores. Manolo Laguillo, gran fotógrafo, que no fotografía gente, viene todos los años desde Barcelona a nuestro estudio un día para hacernos una foto. Entonces, esta es una de esas fotos que habla de un grupo de personas que mantienen una conversación permanente, que tienen un vínculo con lo que hacemos que va más allá de la mera resolución de una instrucción o del pasado a limpio, digamos, de las ideas de otros. Creo que esta
es la imagen más elocuente de lo que he hecho durante toda mi vida y de cierto modo lo que creo, en lo que creo con más fe, ¿no? Que es en la superación de un modelo vulgar del trabajo en equipo. No hablamos de trabajo en equipo, que pensamos como en montones de tazas de café y en otro tiempo ceniceros, llenos de colillas y tal. Nosotros practicamos una serie de rituales asociados a la colaboración en nuestra oficina que no tiene nada que ver con eso. De hecho, no nos reunimos especialmente con especial intensidad, ¿no? Sino que sencillamente permitimos que haya un cierto fluido compartido, ¿no? De opiniones y pareceres, ¿no? Con los cuales permanentemente la gente tiene algo que decir sobre lo que hacen los demás. Y pensamos que es como también un pequeño lugar de formación de personas y de construcción de intereses. De aquí la gente se va a otros lugares y desarrolla carreras, y muchos de ellos pues, brillantísimas, ¿no? Pero al fin y al cabo creo que todos están movidos por esa ilusión que suena un poco cursi, ¿no? De construir un mundo mejor, en el cual ojalá los arquitectos tengamos una voz verdadera. Gracias.